Muy buenas tardes a todos. Pues sí, soy Ángel Mas, presidente de APOM, que como se ha mencionado en la introducción, es una organización que promueve en España la amistad de nuestro país con Israel y también la lucha contra el antisemitismo. Primero quiero agradecer tanto a Isabel como a José Luis la invitación a compartir unas breves reflexiones. Yo, que por mi trabajo a favor de Israel debo mantener cierto grado de agnosticismo entre las fuerzas políticas para asegurar que la causa del Estado judío es apoyada transversalmente por todos los partidos, solo puedo felicitar a otro amigo de Israel, que es Pablo Casado, por haber escogido dos candidatos con la brújula moral de Isabel y de José Luis, que han decidido que uno de los primeros actos de su precampaña sea este recuerdo de las víctimas de la Shoah. Les confieso que aunque no soy de los que se intimidan fácilmente y les aseguro que en peores plazas hemos lidiado, hablar de la Shoah siempre me resulta particularmente complicado. No solo porque la erudición y la elocuencia de John y de Gabriel seguramente me dejarán claramente en evidencia muy pronto, tampoco por el pudor que me produce hablar de este tema ante esta audiencia en la que hay personas que por experiencia familiar y sensibilidad pueden transmitir una profundidad que yo, que gracias a Dios no tuve ningún familiar víctima en los campos, no podría ni empezar a expresar. Mi incomodidad viene, la verdad, y fundamentalmente del aturdimiento paralizante que me produce este asunto y el asco que me inspiran sus responsables, esos mequetrefes, tarados, mediocres, esa exhibición impúdica que hicieron de la cima de su miseria moral cuando cometieron sus crímenes. Es un disgusto, es un rechazo físico que de verdad me cuesta superar, y más ante el riesgo permanente al que muchos somos sensibles de banalizar aquel suceso único con reflexiones y proyecciones presentes. Les confieso, por ejemplo, que en mis decenas de viajes a Israel solo he sido capaz de visitar el Museo del Holocausto de Yad Vashem 4 veces. Y en todos los casos he acabado como si me hubiese pasado un autobús por encima. Y he tardado un par de semanas en recuperarme. En mi segunda visita a Yad Vashem me andaba escondiendo del resto de la delegación a la que me acompañaba, entre ellos la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso. Me andaba escondiendo, como digo, porque aquello me estaba resultando demoledor, cuando me topé con una lista de nombres de judíos deportados de los campos, creo que era de Francia. Y de pronto me encontré con una persona con el nombre de mi hijo, Mordejai Achuel, que entonces debía tener 2 o 3 años. Y ahí, la verdad les digo, me derrumbé. No había pensado en aquel suceso hasta hace unos meses, cuando mi hijo, que acababa de hacer su bar mitzvah, me avisó que nuestra casa en Madrid había aparecido rodeada de pintadas antisemitas contra los judíos y contra Israel. Y cuando me las enseñó, vi en su cara preocupación. Y ese día, por primera vez, le hablé como un adulto sobre el antisemitismo, con la amargura de confrontarlo a él con esa realidad, con esa amenaza que no cesa y que lo acompañará el resto de su vida, y que se cierne muy personalmente sobre él y los suyos en nuestro propio país y en pleno siglo XXI. ¿Y cómo le explicas a un crío que alguien en España le odia por ser quien es, por rezar al Dios que reza, por reconocer un vínculo milenario con su pueblo, o por sentir un cariño y una afinidad naturales hacia la patria de los judíos, hacia Israel? El antisemitismo, ese odio enfermizo y ancestral contra la minoría judía, mantiene su sustrato inalterado, pero ha ido modificando su justificación y sus expresiones públicas con el devenir histórico. Como explica el Rav Al-Roshat del Reino Unido, cuando la religión era el centro de la vida de las personas, se nos condenó por ser el pueblo de Isidro. Obviamente se omitía que Jesús de Nazaret, su padre, su madre y todos sus discípulos eran judíos observantes y que vivieron como tales.
Posteriormente, cuando la formación de la identidad nacional fue central en los países europeos, se nos acusó de deslealtad, quintacolumnismo, como en el caso de Dreyfus al final del siglo XIX. Todavía hoy es común que a los judíos se nos eche en cara nuestra lealtad compartida a nuestro país, España, y al Estado-nación del pueblo judío Israel. Para nosotros, esas lealtades simultáneas no solo no son conflictivas entre sí, sino que más bien al contrario, son coherentes y compatibles, retroalimentándose y refortaleciéndose al compartir España e Israel valores e intereses comunes. Lo nuestro es tan natural como el cariño hacia España de los descendientes de españoles en Argentina o en Suiza. La incapacidad de comprender esa identidad dual o incluso poliédrica en la que alguien se puede sentir a la vez como yo, español, europeo, hispano, mediterráneo, judío y 23 cosas más, es algo que los proponentes de las políticas identitarias, ultras de derecha o de izquierda, que buscan perfiles monocromos y simplistas, simplemente detestan, y que han usado históricamente como excusa para justificar su judeofobia paranoica sobre la base de la deslealtad de nosotros, los judíos de la diáspora, en nuestros respectivos países. Gitanos en nuestro Tribunal Supremo o generales homosexuales en nuestro ejército, podremos criticar en nuestro país ciertas realidades sin demostrar un sesgo anti-israelí. El antisemita tiende a la comodidad del autoritarismo que le ofrece simplificaciones de panfleto y pancarta, y que lo enfrentan a un pueblo como el judío, que al fin y al cabo nos gustan más las preguntas que no se pueden contestar que las respuestas que no se pueden cuestionar. Al antisemita no le gusta su imagen reflejada en el espejo. Siempre tiene muchos amigos judíos, eso es muy común. Yo tengo un amigo judío, yo tengo muchos amigos judíos. Siempre aplican su crítica feroz porque en realidad quieren nuestro bien o salvarnos de nosotros mismos. Siempre buscan la coartada del judío del autoodio. El antisemita siempre prefiere al judío manso frente al que se puede defender y suele expresar simpatía por los judíos siempre que ya estén muertos hace décadas, mientras denostan y discriminan a los vivos. El judío vivo, ciudadano del exitoso Estado de Israel, el judío europeo que apoya el proyecto sionista por el que se acaba con la impunidad de abusar de los judíos, por el que los judíos ya no dependemos de otros para defendernos, ese judío será víctima de sus ataques y de sus invectivas. Esa agenda discriminatoria se moviliza en Europa y en España en el movimiento BDS, que es una constelación de grupos, desde el anarquismo al marxismo, desde el nacionalismo ultraderechista o separatista hasta el internacionalismo altermundista, desde las autodenominadas feminazis al yihadismo. Es eso que se llama interseccionalidad, la alianza de grupos aparentemente inconexos, hasta incompatibles, movilizados por un odio común, en este caso Israel, como representante de los valores occidentales, que es lo que el Estado judío es para ellos. Este proceso, este proyecto, encuentra una fértil caja de resonancia en algunos medios de comunicación y en la academia, que sienten que pueden jugar a la responsabilidad, a la asimetría, a la demagogia, con el tema de Israel, sin las consecuencias y repercusiones asociadas ya hoy a otras causas 68istas. Y su más notoria expresión política es la extrema izquierda. En particular Podemos, que nació, recuerdo, con el patrocinio histórico del régimen teocrático iraní que no oculta sus intenciones genocidas hacia Israel. Es verdaderamente chocante, se mire como se mire, que el candidato a presidente del gobierno de un partido con más de 70 diputados en nuestro Parlamento y que es parte del necesario apoyo parlamentario del gobierno de España, sea a día de hoy empleado del régimen de los mulás vía Hispan TV, que es parte de la radiotelevisión pública de la República Islámica de Irán. Y desde él lance soflamas antisemitas de dominación global judía, con programas como aquel que tituló El poder sionista en Estados Unidos, en el que se acusaba al llamado lobby sionista de dirigir la política estadounidense.
donde se recordaba que desde Goldman Sachs hasta las grandes entidades financieras de Wall Street, todos están en manos de judíos. U otro programa con el título Israel quiere una Palestina muerta, programas de Pablo Iglesias, en el que se mencionó que Israel es un peligro para Europa, que los palestinos se enfrentan a una de las entidades más violentas del mundo, y se habló del control judío de Hollywood, de los medios de comunicación y del capitalismo mundial. Y para acabar, en el programa de Pablo Iglesias se mencionó veladamente a Cohn y a su poder financiero fabuloso para mover los hilos de nuestro país. Y aquí estoy yo, un señor calvo y de Murcia, haciendo un hueco esta tarde mientras manejo los hilos de nuestro país. Para que luego Manuela Carmena, aunque nunca viene el día de recuerdo de la Shoah, mande una teniente de alcalde a decirnos cuánto siente lo que pasó a 6 millones de judíos porque una banda de desalmados difundieron libelos de odio contra ellos. Desde el acceso de Podemos a las instituciones del Estado, experimentamos además una campaña de ese movimiento BDS, una campaña sin precedentes en Occidente porque busca discriminar a una minoría desde los gobiernos locales del Estado. Se han venido aprobando resoluciones de boicot por las que se llama desde ayuntamientos, cabildos insulares, diputaciones y parlamentos regionales a la discriminación contra ciudadanos israelíes y contra ciudadanos españoles que muestren simpatía o demuestren asociación pública con el Estado judío. Y por lo tanto, y por extensión, contra los judíos de España. Podemos promovió esa misma iniciativa en la Asamblea de Madrid, que fue tumbada por los partidos constitucionalistas, para que luego venga Rejón y sus amigos a hablarnos de multiculturalidad y de políticas inclusivas y a venderse como socialdemócrata. Se busca así la creación, esto es lo que buscan, la creación en pleno siglo XXI de zonas judenfrei, libres de judíos, donde los judíos somos excluidos de la vida social, política, cívica o económica de un territorio, a no ser que públicamente y en una especie de auto de fe denunciemos y renunciemos a la legitimidad del Estado judío. ¿Y quién financia este movimiento?, se preguntarán. Pues lamentablemente todos ustedes, lamentablemente nuestro propio dinero, gracias a una red de grupos que han montado una verdadera industria. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. A pesar de, del ruido y de la situación un poco incómoda que estamos viviendo, os agradezco mucho que estéis aquí hasta el final y deciros que realmente lo que nos une esta noche aquí es muchísimo más importante que nada, porque estamos hablando de dos temas fundamentales para la dignidad de una persona, la vida y la libertad, y por eso quiero daros las gracias por quedaros hasta el final y deciros que solucionaremos esto de una manera tranquila y que sobre todo lo que quiero deciros es, por encima de todo, que me declaro amiga de Israel. Y daría muchas gracias a todos los que estáis aquí, desde el último al primero, y luego, por supuesto, a toda la gente que nos está acompañando desde las embajadas y desde otras organizaciones. Pero no me puedo detener en todos, ya los ha mencionado Ana Camins, deciros que tenéis nuestro apoyo y nuestra cercanía por parte del actual gobierno, pero desde luego, si tengo la oportunidad de presidir la Comunidad de Madrid, porque nosotros estamos comprometidos precisamente con estos dos valores tan fundamentales, tan importantes, y que configuran y que son la seña de identidad de nuestra región. Nosotros tenemos que estar cerca de la comunidad judía, pero no solo cada 27 de enero, tenemos que hacerlo cada día, porque sois parte fundamental de Madrid, de una sociedad que es abierta, plural, vanguardista, y sobre todo es una ciudad y una región que dicen no al terror, no al chantaje y no al miedo. Es una comunidad, siempre lo digo, es una comunidad de valientes.
Y somos líderes de nuestro destino como sociedad y nuestro compromiso debe ser que las nuevas generaciones también lo sean y sean conscientes de que pueden llegar todo lo lejos que quieran luchando sin dogmas por aquello en lo que creen y siempre en contra del odio, de la división y de la violencia. Llevamos varios meses celebrando España sin filtros, un espacio que abrimos a la sociedad madrileña desde el Partido Popular de Madrid. El presidente Pablo Casado, como recordaréis, inauguró la primera jornada, una persona, por cierto, muy cercana también a Israel y al mundo judío. Y desde entonces hemos tenido por aquí a todo tipo de periodistas, de economistas, políticos de primer orden, todos para analizar la actualidad. Y el propio Pablo Casado nos animó a seguir siendo vanguardia ideológica de un partido que acaba de pasar página en un libro prolijo de historia y que ahora lidera un tiempo nuevo. Y nosotros hemos cogido el guante sin complejos y sobre todo sin filtros. Han pasado 74 años desde el día en que el mundo fue consciente de uno de los mayores horrores que ha conocido la humanidad. Horrores premeditados que solo escupieron rabia y odio descontrolados. Odio que nace de las entrañas de otro ser humano. Pero ¿cómo llegamos a eso? Llevamos 74 años preguntándonos lo mismo. Por eso no solo tenemos que imponernos, como decía Primo Levi, el deber de no olvidar. Tenemos que tener el compromiso de analizar cómo el hombre fue capaz de llegar a intentar exterminar al hombre y cómo evitar que se repita. Y es aquí donde invito a todos los asistentes a reflexionar sobre ello y les ruego que lo sigan haciendo una vez que haya acabado este evento. ¿Por qué siempre hablamos del judío muerto y nos olvidamos del vivo? ¿Por qué vemos películas del Holocausto, series, etcétera? Y cuando terminamos no nos preguntamos si quizás nos estemos acercando poco a poco a repetirlo. Y es que el antisemitismo, lejos de haberse extinguido, pervive camuflado entre nosotros, con nuevos mantras y actitudes, pero lo está. Un antisemitismo de nuevo cuño que no solo se exacerba en Oriente Medio, sino que se extiende notablemente en diferentes partes de Europa. En nuestra mano está conocerlo y darlo a conocer, pero también tomar partido activamente para combatirlo. Lo tenemos en partidos políticos no solo en Europa, como bien comentaba Ángel, también están en nuestro país, actuando sin dignidad alguna. Partidos que celebran actos para promover la israelofobia y exceden espacios a movimientos como el BDS. Por no hablar de periodistas que secundan todo esto, como estamos viendo, y por poner algunos ejemplos desde la propia televisión pública nacional de este país, se llama el boicot de eventos como Eurovisión por el simple hecho de que se van a celebrar en Israel. Es indecente que los judíos vuelvan a pasar miedo en Europa. Se acabó mirar para otro lado, contemporizar con el antisemitismo y la corrección política que se niega a ir de frente contra él. Como se acabó alimentar el antisionismo. El Never Again se tiene que traducir en una firme defensa a la unidad democrática en todo Oriente Medio. Israel, objeto constante de amenazas inexistentes por parte del terrorismo islamista, que son los nuevos nazis. Y víctima del discurso progre instalado hasta en las más altas esferas de sociedades prósperas, donde los judíos nos dan pena, pero claro, no tanta como para comprender que han de reivindicar su legítimo derecho a la defensa y a vivir en paz en su propio Estado. En definitiva, la israelofobia instalada en el discurso dominante en no pocos grupos políticos de todo Occidente y en demasiadas cabeceras de medios de comunicación es también antisemitismo. Y contra todo ese discurso de odio, en todas sus formas y con todos sus acentos, hay que estar vigilantes para identificarlo, preparados para rebatirlo y firmes para denunciarlo. Tenemos que superar el relato mítico sobre el conflicto que todo lo explica, todo lo perdona y todo lo encubre cuando se trata de atacar a Israel. Y tenemos que dar esa batalla dialéctica cuando se nos plantee una discusión sobre Oriente Medio en casa, con compañeros de trabajo o con amigos.